aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio se puede interpretar erróneamente. ¿En qué sentido? Una persona puede pensar que aquel que sea pobre, por el hecho de ser pobre, al margen de sus obras, irá al cielo. Este Evangelio nos está diciendo que nuestras obras, sean buenas o malas, tienen consecuencias eternas. No solamente tienen consecuencias temporales. Aquí y ahora percibimos el premio o el castigo de nuestras obras. Las sufrimos en nuestra propia carne, en nuestra patria, en nuestra familia, en el mundo. Sino que nuestras obras tendrán consecuencias eternas. Lo dice el Señor en la primera lectura: Yo, el Señor, examino el corazón, sondeo el corazón de los hombres, para pagar a cada cual según su conducta, según el fruto de sus acciones. Por tanto, no se trata de pensar que por el hecho de que vivas en la miseria, irás al cielo directamente. Posiblemente Lázaro era un hombre bueno, pero que sufría una enfermedad que le llevó a vivir en la miseria. Tenía llagas, posiblemente lepra. Y que eso fue lo que tenía que vivir. Las circunstancias históricas, sociales, culturales, le llevaron pues a vivir en esa miseria. Tenemos que saber que el leproso no podía acercarse a la comunidad, tenía que vivir lejos de ella para no contagiar a los demás. Muchos morían, la gente les ayudaba con comida, etc. Entonces, posiblemente Lázaro, un hombre bueno, pero que por las circunstancias de su vida, pues terminó viviendo en esa miseria. Muy importante, por tanto, esta lección, ¿no?, de que el Señor realmente da a cada uno el premio o el castigo, consecuencias de sus obras. Luego el Señor nos habla de una realidad que
hoy casi no se predica, y es que el infierno existe. El infierno existe. El sufrimiento en el infierno es real. No solamente que el infierno existe, sino que aquel que va al infierno sufre, es atormentado. Cuando Jesús habla de la Gehenna, está hablando de un valle que estaba situado al sur de Jerusalén, donde se quemaban los desperdicios de la ciudad. El valle de Ginón significa Gehenna. Por tanto, el Señor nos está hablando de algo real, no solamente un valle que históricamente existió, geográficamente existió, sino que nos está hablando de que en el infierno hay un sufrimiento real y que el infierno existe. Dios no es el que condena, es la persona que se condena a sí misma, es la persona que por haber cerrado su corazón a Dios y a los demás, decide libremente vivir al margen de Dios eternamente. Este es el infierno. Y fijaos que la sentencia de Dios es irrevocable, es decir, una persona condenada al infierno no es que va a pasar allí una temporada, no es el purgatorio, sino que va a pasar allí eternamente su existencia. Lo dice Jesús en la parábola cuando Abraham le dice a el rico, es que hay un abismo inmenso entre tú y nosotros que nadie puede cruzar. Lázaro no te puede ir a consolar. Ni por más que digas, ten piedad de mí, podrás pasar del infierno al cielo. Luego el Señor nos manda, hacia el final de este Evangelio, nos manda advertir al hombre de hoy, advertir al hombre, ten cuidado con lo que hagas, con lo que dices. Jesús dice en el Evangelio, escuchad a Moisés y a los profetas, escuchad a la iglesia. La iglesia no tiene que dejar de advertir al ser humano que tendrá que sufrir las consecuencias de sus obras. No se trata de promover una religión basada en el miedo. Se trata de tener misericordia de nuestros hermanos y decir, que sepas que hay un Dios justo, misericordioso, justo, que tiene en cuenta todo lo que haces y que tendrás que dar cuenta de todo, de todas tus obras. Pues que el Señor nos ayude a vivir esta Cuaresma pensando en el bien de nuestros hermanos, ayudando al que sufre, porque es verdad lo que dice el Señor, seremos juzgados acorde a nuestras obras. Que así sea.